es fundamental, sobre todo en base a la configuración del LED y en base al diámetro de gap y de deformidad que tenga, para ver si usamos injerto o no. La verdad es que cada vez usamos menos injerto. Creo que este caso, por las pocas imágenes, te da ganas de hacerle la ejecución metafísica y tomar en realidad eso para usar el injerto esponjosa. Y creo que si ponemos un tornillo solo sin injerto, hay gran riesgo de que si no colocamos una clavija en el polo distal hacia el hueso grande de forma artroscópica, eso después se colapse. Entonces habría que corregir obviamente los dos planos mediante el injet, mediante la maniobra de joystick, el injet, corregir el DC, y yo pondría una clavija para corregir la deformidad distal, y sí porque pondría un tornillo anterogrado y seguramente pondría un poco de injerto esponjosa después de colocar el tornillo, simplemente para mantener la longitud, que igual me la va a mantener esa clavija que estoy poniendo entre el foro distal del escafoides y el hueso grande. Y obviamente iría a ver partes blandas, si tiene lesión de partes blandas seguramente las trataría en el mismo momento. Sería igual muy raro que tenga algo estático escafoidal, seguramente sería algo dinámico y lo trataría mediante alguna cápsula de ESIS o algo bastante simple. Yo quería hacer otra pregunta para nuestro auditorio. Por favor, háblenos, levantando su mano, ¿quién utiliza injerto en las ortosis de escafoides? ¿Y quién se inclina por el no injerto en las ortosis de escafoides? Igual creo que depende del tiempo de evolución, ¿no? Creo que eso es un factor fundamental. En este caso, si lleva un año, creo que está muy al límite de decir, bueno, no le pongo injerto. He tenido casos que la verdad, como dijo y escribió Calovia, con un tornillo es suficiente. Si por medio de la artroscopía, si uno puede trabajar el foco frontal, sin duda es muy a favor. Pero yo, tal vez, si no hay muchos hampas, en este caso, con un año de evolución, le coloco el injerto. Sí soy, hace un tiempito, medio fanático de la clavija, del fragmento distal, como dice Mati, me parece que le da más estabilidad, porque uno solamente le está dando con un tornillo solo, por ahí es una estabilidad insuficiente en una fractura de escafoides o en la artrosis. Entonces la clavija distal la estoy usando y me está yendo muy bien. Entonces creo que es un tip muy importante de Mati. Yo pondría tornillo 3.0, tornillo 2.7, porque la otra posibilidad de que yo también uso clavija, pero si no hay artículos que hablan de tornillo 2.4, tornillo 2.7, dos tornillos. Sí. Por eso la pregunta. Yo cuando la vi dije un solo tornillo y estabilizar distal. No sé si tiene experiencia con dos tornillos. Depende mucho del tamaño del paciente. O sea, un paciente con Werner, capaz que entran tornillos chicos, paciente que tiene una pija más chica no le entran tornillos. O si entra, no hay lugar para que se produzca la consolidación. O sea, como dice Carlos Sainz, no hay lugar para que los ortositos hagan el labor. Está todo ocupado por hierro. Pero la idea es poner la mínima ortosíntesis posible que te deje eso estable, ¿no? A veces hay que recurrir sí o sí a un tornillo más grueso para conseguir eso, si eso no es necesario. Y a veces con el tornillo más grueso tampoco lo conseguís y hay que usar una clavija. No me caso con ninguno de los dos. Empiezo por el tornillo, o sea, centrado el tornillo más pequeño que puedo, y si después con eso no estoy conforme, pongo uno más grueso o asocio una clavija transitoria para él. Profesor Necla, ¿qué nos ayudaría para convencer a los doctores que la artroscopía es la solución en este caso? Mira, hay varias cosas que son muy importantes. Yo creo que un punto que se está tratando, y me quiero salir, no estoy sacando, como decimos en mi casa, donde la espalda pierde el casto nombre, a la pregunta de la artroscopia, es una de las cosas importantes de la no unión y que muchas veces lo obviamos, es esta discusión del tornillo. Que una de las cosas muy importantes de esto es la posición del tornillo, y es donde tenemos que hacer, y la escogencia del tornillo. Tenemos tornillos que hacen mucha compresión, y en un paciente como estos que lo dijeron, que tiene una deformidad de inflexión, que seguro la vamos a corregir, y si te ponemos un tornillo que comprima mucho, te va a comprimir mucho y vamos a tener el mismo problema. Te consolida pequeño, pero vas a tener problema de inestabilidad. Entonces, eso es importante. Lo que ya decías de por qué usar artroscopia. Entonces uno empieza, como decís, porque soy Batman, pues si tengo el billete para comprarme la artroscopia y todo. No, realmente la artroscopia en este tipo de casos nos presenta dos beneficios que son muy importantes: las partes blandas. Creo que nosotros no es que hayamos sobrevalorado las partes blandas en la no unión de escafoides, pero recuerden que este paciente tiene un problema óseo y tiene un problema ligamentario.
y adicionalmente un abordaje anterior que nos va a exigir y una exposición ósea puede llevar también a un problema de partes blandas, todo lo hacemos muy bien, o de ligamentos en la cara anterior de este paciente. Cada de los pacientes quieren, y Matías lo mostraba con sus técnicas y todo, volver rápido. Entonces, esa es otra cosa que ha demostrado la artroscopia. La artroscopia, y hay varios artículos que hemos demostrado en no uniones, yo no estoy hablando de no uniones, que es el tema, consolida más rápido que cuando lo haces abierto. Está demostrado, y no es 2 días, pues, es un porcentaje entre 2 a 3 semanas que en un paciente va a ser importante de esto, que quiere ir rápido, que quiere que le quiten la inmovilización, ahí me da tranquilidad que empiece a mover de una, todas esas cosas que con la artroscopia lo vas a lograr y en el abierto no. Listo, el dolor postoperatorio va a ser menos. Listo. Creo que así también al abrirlo, muchos de estos pacientes, claro, tienen inestabilidad, pero adicionalmente pueden tener problemas de vascularidad. Entonces también hacer una disección, estamos comprometiendo una vascularidad local, y eso es lo que hace que la consolidación sea más rápida en el paciente artroscópico. Eso es lo que a mí me invita, o los invito a ustedes. Hay veces suena, porque cuando empezamos a hacer esto, no, es que es muy difícil, que el montaje, ayer tú mostrabas una foto, pues que poner el arco en C y todo, no, esto es algo que lo vamos haciendo y va mejorando. Uno entra, libera la pseudoartrosis, curetea el foco, puede bajar otra vez la mano, puede ponerlo percutáneo, puede hacer, o sea, todo esto lo puede hacer y no es tan difícil. En los primeros casos lo hace. Sí ha demostrado, y si hay algo en la literatura que lo dice, que donde tenemos una deformidad más marcada, sí puede ser el abierto mejor que el artroscópico, porque logra recuperar esa altura. Entonces es lo que yo siempre les digo, no hacer la artroscopia porque es muy bonita y nos quede mal, no, la artroscopia yo la hago es porque puedo cuidar más las partes blandas, y creo que es importante en una no unión en este momento teniendo. Y eso es lo que yo les invito a todos. Dañinos de tener partes blandas, los que abren todo. ¿Tú cómo defiendes tu postura? Quiero, mira, 2 cosas. Una, en principio, el tema del tornillo es importante el calibre, pero sin duda en la fractura de escafoides o pseudoartrosis, la ejecución en la colocación del tornillo hace la diferencia. Colocar bien el tornillo va a hacer que eso dé estabilidad realmente y no predisponga a la no consolidación o no unión. En relación a la artroscopía versus el cielo abierto, yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas lesiones, porque muchas veces nos pasa a nosotros que cuando hacemos un abordaje volar, que no es un abordaje tan amplio tampoco, pero cuando uno empieza a trabajar sobre el foco de fractura y empezamos a culetear y a tratar de rescatar y a sacar todo ese tejido fibroso que tenemos a nivel del trazo, nos encontramos que el defecto es bastante grande. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si ustedes están haciendo una artroscopía y reconocen que el defecto es bastante grande? ¿Ahí lo convierten o cómo lo tratan? Que es un defecto bastante grande. ¿Qué tenés? Porque, lo que decía Luis, nosotros usamos la clasificación del ley, pues está la modificación de Martín, Fernández y demás. No hay duda que una ley 1, ley 2, donde hay una fibrosis, es una pseudoartrosis estable. Artroscópicamente vos colocás el tornillo, marcás con el palpador, te queda estable, el paciente empieza a mover al otro día de la cirugía, y eso hace una gran diferencia. Una 3, una 4 creo que es donde... Sí. No, Si no, por eso. son fracturas 1 y 2, son fracturas que llegan más tarde o que llevan 3 meses. Exacto. Y ahí, o sea, si haces el tornillo rectángulo, más o menos lo mismo que la artroscopia. Coincido, por eso creo que la duda, Yo tampoco la duda no está ni en la 6, ni en la 1 y en la 2. Claro, la 3, 4. Ok, perfecto. A eso quería llegar. La duda está en la 3 y en la 4, creo yo. Es cuánto es el quiste, cuánto es el defecto, y si usamos injertos estructurales. La verdad es que nosotros, por definición, no usamos injerto. Vemos la perfusión local, vemos que sangre, tratamos de dar longitud y estabilidad y no usamos injerto. No, cada vez menos. Es cierto que nos da miedo, y antes decía Leo por la duda del cirujano. Las veces que terminamos poniendo injerto son por la duda del cirujano, que ves el gap o ves el quiste, pero está demostrado, depende de qué artículo lea cada uno, que con quistes de hasta 10 milímetros no habría
Por eso te pregunto de cuánto es el efecto Volgar. Claro, sí, es de más de 10. La verdad es que acá yo lo dije, yo contraindicar esto seguramente por la resonancia. Ahora, capaz lo veo. No, en el caso anterior. Viste que en la resonancia se ve un gap. Bueno, pero capaz vos entrás, ves que tenés buena perfusión, sangra, y por definición no deberías contraindicar esto. Pero viste que esto está cambiando en los últimos años y la verdad es que nosotros a veces, a pesar de ver perfusión, ponemos injertos de esponjosa, pero ponemos injertos. Participación aquí en nuestro auditorio, los doctores comentan, haciéndolo artroscópico, ¿crees que es más complejo la colocación del tornillo? A ver, en este caso yo creo que tiene mucho que ver la curva de aprendizaje de artroscopía. Creo que eso es lo más importante en cada cirujano. Si tú tienes experiencia en hacer artroscopía, pues lo vas a hacer fácil y no va a ser sencillo. Pero si estás empezando, se te va a dificultar mucho, como toda técnica quirúrgica. Entonces, por eso, lo que hablan los libros es, haces la técnica que más acostumbras a hacer. Entonces, si yo me puedo hacer una artroscopía de muñeca, obviamente me voy a demorar muchísimo y posiblemente el tornillo no lo voy a poner en la posición que no quiero, porque no hago artroscopía de muñeca. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con la formación del cirujano en las técnicas que utiliza. Hernán, ¿tú crees que es más difícil colocar el tornillo de forma artroscópica? No, lo he hecho, la verdad, yo creo que no, sinceramente, no es más difícil. De hecho, no puedo defender la artroscopía, ¿no? Estoy bien. Pero bueno, tiene sus ventajas, al menos en agudo. Al menos en agudo. ¿Y en pseudo? Y en pseudo yo creo que sí. Yo creo que la gran limitación es la gran curva de aprendizaje que tiene la artroscopía en tratar esto y que quede bien, ¿no? Cualquiera puede ser que dice hacer artroscopía y que después o no consolide o que quede con el handback igual, que consolidó con una deformidad y a la larga el paciente hace una alteración de radiocarpiana o mediocarpiana. Pero bueno, creo que la técnica quirúrgica sin duda hace lo que sea difícil y que por ahí mucha gente opte por hacerlo así. Tal vez es cuestión de tiempo, tal vez es cuestión de que más adelante haya más gente que decida hacerlo otro. Luis, ¿crees que es muy complejo ponerlos? No, yo creo que el comentario que hicieron al fondo es muy al lugar. O sea, la verdad aquí, digamos nosotros cuatro que ya llevamos un tiempo en esto, así parezcamos de 30, llevamos ya varios años en esto. Claro, la primera vez es complejo como toda la vida, ¿cierto? Pero uno le va cogiendo cariño y uno no, la primera vez que te vas a enfrentar a una fractura de escafoides o haces un escafoides, no es como una nueva unión, es más complejo en ese sentido. Entonces busca, por ejemplo, yo estimulo mucho a mis residentes y cuando tengo cirujanos que están ¿usted quiere empezar? Ya le mostré cómo se hace, todas las cosas, empiece con una fractura no desplazada, que le va a poner un tornillo, haga la artroscopia y mírelo. Y así se va encontrando uno cómo hacerlo. Y yo creo que la pregunta que hiciste vos, yo creo que esa es otra cosa que yo quiero hacer en el auditorio. No tenemos que, es que tiene que ser artroscopia, 6 horas de cirugía, no, si no nos está dando, si está pasando algo, si algo falla, martillo estamos seguros, porque yo lo he hecho, sobre todo en mis primeros casos, y lo convierto, abro, hago una herida más grande, expongo el polo distal el polo proximal, por dorsal para poner bien mi clavija o mirar que el tornillo está, pero yo les digo, cuando ustedes ven la entrada de un tornillo por artroscopia, sea por una fractura aguda, sea por una unión, se van a convencer y no van a querer volver a ser abiertos porque ponen en el sitio y se dan cuenta que su tornillo no les queda prominente, ven la reducción, todo lo pueden ver muy bien. Suena complejo, pero a medida que se acostumbren hay que hacerlo y hay que hacer una curva, que no es tan larga, creo yo. Sí, hay dos cosas por las cuales yo creo que en fracturas agudas o retardo de consolidación, en ley 1, ley 2, creo que es importante poner el artroscopio, porque uno dice, es lo mismo hacer una osteosíntesis percutánea que hacerlo por artroscopía. ¿Para qué lo haces por artroscopía? Si, bueno, estimulas el foco y por eso sería suficiente. Pero nos ha pasado, por cuestión de tiempo, como dice Luis, decir, dale, lo hacemos percutáneo, nos quedó perfecto por la endoscopía, y vos después, cuando le pones el artroscopio, te das cuenta que te faltaron espinas o que realmente te parecía estable, y cuando te vas a medio carpiano no es estable y en realidad el tornillo te lo está rotando y no hiciste la maniobra para estabilizarlo previo por confianza del cirujano. Entonces, me parece a mí,
haciendo la curva, y yo considero que sigo haciendo curva en un montón de cosas, sobre todo en fractura de capoides y sobredosis de capoides, que son mal tragos quizás para el cirujano, no es de lo más sencillo de tratar. La artroscopía es una herramienta que te asegura que el tornillo quede en posición, que te asegura que quede adentro y que te asegura que te da una estabilidad de la fractura, de la no unión o de lo que vos quieras. Que por confianza en el cirujano, hacerlo rápido, hacerlo bien, vamos a la próxima cirugía. Cuando te llevas dolores de cabeza en el postoperatorio y cuando le pones el artroscopio adentro, te tomás esos 10 minutos y decís, che, pero el tornillo está a 2 espiras afuera y en radioscopía no lo veo afuera, lo veo perfecto. Ah, mirá qué bien que está la reducción, y lo pongo por medio cardiaco y está rotado el fragmento distal. Son cosas que me han pasado, dolores de cabeza por la confianza del cirujano, y decir, no, vamos a poner el artroscopio y mejorar la técnica quirúrgica. Entonces, quizás por eso hasta en la más simple yo aconsejo usar la artroscopía. Compartí esa radiografía, doctor Sada, porque exactamente fue un paciente operado de puerta abierta, donde se pensaba, no se podía estar muy seguro con el fluoroscopio que estaba el tornillo bien, y en los controles pues es que sin deshabilitar no, pero muchas veces pasa que vos lo ves adentro y en realidad no lo metiste en posición y lo metiste por el ligamento estafolunar, y en realidad eso no está afuera, pero no lo ves porque está en el ligamento estafolunar y está más fuerte. Doctor Sada, sé que usted tiene preparado unas cosas, ¿nos lo compartes? Y después le damos la palabra a la gente que es medio largo, en realidad es una revisión. Sí, y ya después buscamos la respuesta del equipo abierto. Me quieres separar, Sí, no, bueno, te quiero ser justo con todos. Entonces, primero tú y después lo abierto, ¿qué te parece? Sí. En realidad en realidad es una revisión que tenemos hecho hace un tiempo ya, que la vamos actualizando constantemente. Fui acortando slides por una cuestión de tiempo, de lo que hablamos con Paco, de que lo venimos preparando hace meses esto. Y lo que hay que tener en cuenta es que a partir de estos artículos de PsyCO, donde demuestra varios casos de consolidación en no uniones con tiempos menores a 4 meses, para la gente que es artroscopía fue como que empezó a cambiar un poco el paradigma del tipo de tratamiento. Esto ya se charló, pero hay 3 conceptos claves en la no unión, que es restablecer la perfusión local, reemplazar tejido necrótico por tejido de osteoconductividad y osteoinductividad, y una fijación rígida ósea. Venimos charlando de todo esto. La ventaja de la asistencia artroscópica, la verdad, para nosotros son muchísimas. Todo esto se habló: mínimamente invasiva, previene complicaciones de cirugías abiertas, mínimo trauma de partes blandas, estimulación directa del sangrado, que ya lo charlamos, evaluación de lesiones ligamentarias asociadas, evaluar la congruencia de los huesos vecinos, que no haya lesiones condrales, sobre todo a nivel ya del hueso grande, evaluación rígida de la osteosíntesis, lo que hablábamos recién, el ingreso exacto de la clavija, evaluación intraarticular del tornillo, confirmación de la reducción y la eliminación, evaluación de necesidad o no de injerto, evaluación de adherencias capsulares, evaluar si los fragmentos quedan móviles, si hay inestabilidad, si hay presencia, y evaluar los quistes, consolidación en menor tiempo, rango de movilidad más rápido y mayor fuerza y control neuromuscular, y obviamente lo que da la artroscopía, muchas veces que menor dolor y cicatrices más pequeñas. Todo esto se resume de por qué nosotros usamos artroscopía y no lo hacemos a cielo abierto. Creo que es bastante. Las revisiones, hay muchísimo trabajo del LEID, que se lo recomiendo, pongan el LEID en PubMed, donde quieran, que hay millones de trabajos y revisiones sobre tratamiento de fracturas y tratamiento de no unión, pero a grandes rasgos lo que encuentra su grupo de trabajo es que en las no uniones hay 96% de consolidación en 9 meses contra un 22% de no consolidación en cirugías abiertas. Bolivia también presenta 100% de consolidación con TAC, 13 semanas en inestables, 11 semanas en estables, en un tratamiento sobre 25 pseudoartrosis con 14 estables. Rinaldi lo mismo, hace una revisión de 12 papers y lo que encuentra es un alto porcentaje de consolidación del 96% de la no unión, contra artículos que hablan de 20 hasta 25% de no consolidación de no uniones haciendo a cielo abierto con un promedio de 13 semanas. Newell hace un metaanálisis, 822 casos, y fíjense que habla de consolidación artroscópica en menos de 8 semanas,
en comparación a las casi 12 o 13 semanas de consolidación abierta. Con ella también hace otra revisión, fíjense, 18 estudios, mayor porcentaje de consolidación artroscópica que abierta, con menor complicaciones. Y esto también se charló, pero lo dijo Marce o Hernán, del estudio de Calodia y del estudio de la célula de Cushing y de von Schroeder, que lo que hablan es que no se estaría necesitando injerto y que las fallas artroscópicas en realidad serían en la celda de tipo 6, que se recomienda hacerlas abiertas. La realidad es que los estudios comparativos, y ya para terminar, si uno habla de estudios comparativos retrospectivos de cirugía abierta versus cirugía artroscópica, son similares a largo plazo. Pero ¿qué te da la artroscopía? La artroscopía te da leves mejorías en las escalas del dolor, en la fuerza, en el rango de movilidad y sobre todo en los tiempos de consolidación. La tabla de la izquierda es no unión en forma artroscópica versus la de la derecha, que es abierta. La verdad es que la mayoría de los estudios en estas revisiones que vamos haciendo periódicamente demuestran lo mismo, que a largo plazo los resultados son similares, perfecto, pero que en corto y mediano plazo la consolidación promedio es mejor en forma artroscópica, tiene menor inmovilización e incluso hay un porcentaje mayor de consolidación en cirugía artroscópica que en cirugía abierta. Y otro tema que ya se charló es la asociación lesional y fractura de escafoides, lesiones escafolunares, lunopiquetales, filocartílago, lesiones condrales en huesos del carpo. Todo esto lo permite tratar en el mismo momento la cirugía artroscópica, que quizá la cirugía abierta no lo permite o deberíamos hacer diferentes abordajes para poder llegar a los mismos y evaluarlas. Son muchos artículos sobre el rol de la artroscopía en lesiones asociadas, habla de lo mismo, de la ventaja que tiene hacerlo en forma artroscópica versus abierta. Esto es un poco lo que queríamos mostrar, que la artroscopía para nosotros es útil para evaluar la calidad de reducción, el estado de la necrosis y la estabilidad, permite evaluar y tratar lesiones asociadas, mejora los porcentajes y los tiempos de consolidación, que creo que es lo fundamental de todo lo que dije, y mejora los tiempos de recuperación del paciente. La realidad es que mucho de todo esto lo venimos charlando y es un poco lo que les quería mostrar de esta revisión que periódicamente hacemos en el servicio. ¿Seguimos, no? Buscando ser un ámbito justo, los doctores de abierto tienen que tener derecho de réplica. Sí, yo quiero hacer una pregunta a Luis como a Matías, porque, bueno, o sea, claramente estamos en una patología que es difícil de resolver y todas las series que están muriendo tienen fracasos, ¿no? Imagínate que fracasos anteriores. Entonces, me gustaría saber cómo ustedes resuelven esas pseudoartrosis que no logran ser consolidadas por la artroscopía. Los fracasos. Sí, yo la resuelvo con artroscopia. No has tenido hasta ahora. No, yo la resuelvo con artroscopia porque no, la resuelvo con artroscopia porque en las no uniones que te fallan es la posición del tornillo. El 99.9% de los pacientes. Claro, no, yo pensé que me había pasado perfecto. No, los fallos. Sí. La mayoría de los fallos de sobreartrosis que nosotros tenemos en forma artroscópica creo que son culpa mía, son culpa del cirujano. Es un fallo técnico. Pero hay que decirlo. Y claro, teníamos más fallos cuando al principio. ¿Sí? Como las técnicas en la curva. Pero eso no quiere decir no haga la curva, no hay que hacer la curva. Es como si tú analizas fallos de la no unión abiertos y vas a ser honesto, el tornillo no había quedado bien. Y creíste que había quedado bien. ¿Tenés fallo más? Sí, claro, tengo fallos. Claro, tengo fallos y ahí me planteo entre seguir, o sea, encarnizándome con el escafoide para hacerlo consolidar, o en la cirugía de rescate y lo que con la opción, así lo define, tal vez tengo que hacer un priorizado. Porque está clarísimo, o sea, que a veces el tratamiento del estándar es hacer una cosa recalcitrante. Y eso no es una posibilidad para hacerlo por vía artroscópica, me parece. No sé si usted lo puede manejar en este momento. O otro escenario, o sea, entran, ¿no? Y se encuentran con que, bueno, tiene un polo proximal que no tiene la viabilidad que ustedes pensaban. Está un poco más necrótico de lo que ustedes piensan. Entonces, ¿cómo resuelven ese tema? Con la artroscopia.
Polo distal que no... No, polo proximal. Proximal. Depende cuántos milímetros tenga el polo proximal, lo podés retirar. Exactamente, si es muy pequeño, le digo, chao, te fuiste. Sí, Sí, se ve hace pequeño. de polo proximal. ¿Qué les parece entonces si hacemos un examen? ¿Cómo hacer un Ayer, sacamos la sección wafer reverso, Se ve la cara de los auditores que están cambiando, pensando entre sí, ¿no? Y la parte vascular, algo que a mí me cambió, que es, lo aprendí con todos ustedes, o sea, en Argentina, y me cambió mucho en el tratamiento lo que dije, yo hago la descompresión del radio siempre. Me parece que no tenemos muy bien, o sea, no, realmente no sabemos muy bien por qué funciona, pero hoy abrir una ventana en el radio distal, curetearlo, que es donde todos discuten, si estás cureteando el radio, ¿por qué no puedes injerto y lo pones? Hacer esa actividad que mejora localmente la vascularidad, creo que es algo que también me ha ayudado a que mis casos sean más exitosos. También lo hago en tiempo, lo hago en otras alternativas que necesito hacer. No, estábamos hablando de la descompresión metafisiaria, estábamos hablando que hay estudios en ratas y demás que uno hace descompresión en las patitas de la rata y la estimulación también se da en los bracitos. Entonces que también eso de la descompresión está estudiado en metacarpiano y está estudiado en otros huesos y que no solo puede ser la descompresión metafisiaria, que es la que utilizamos creo que por nosotros, pero cualquier estimulación del hueso da esa hipervascularidad sistémica. No, yo voy a preguntarles, ¿hay algún paciente que ustedes dicen, a este paciente con este trozo de fractura, porque ahora vemos todas las fracturas de la cintura, pensamos, pero ahora que si es del polo proximal o hay una necrosis vascular, a todo paciente la indicación de hacer artroscopía o hay algunos que dicen, este paciente puntual, ya sea por tiempo de evolución de la artrosis, por la edad del paciente, por la actividad que hace, eligen la opción abierta? Sí, o incluso la opción del rescate, como dijo Marce. Capaz hace que lo anulé ahí la diapo, pero si quieren lo muestro. Tenemos un paciente de 30 años, pseudoartrosis, lo operaron 4 veces, vino a la consulta, el paciente no quería saber nada y no quería esperar más y quería ir al rescate. Nosotros nos pareció hacer una artrosis 4 esquinas un exceso, una resección de la primera hilera, un tema para discutir. Entonces realmente lo que hicimos fue resección del polo distal. Sé que es discutible un polo distal chico, que para mí evidentemente, no distal, por eso te digo, distal, que vos decís, la ves la radiografía y te da ganas de ir a salvarlo, porque era para salvarlo, pero el paciente no quería que le pongan más tornillo, no quería más nada, quería que le solucione el problema y le sacamos el polo distal del escafoide y el paciente está rehabilitando y está bien, no sé cuánto tardará en colapsarse, cuánto tardará en abrirse, pero digo, a veces es cuestión del paciente. Hay pacientes que no quieren saber nada, entonces salvarle el escafoide. Parece a mí. Totalmente. Sí, no fueron a hacer una radiografía ni una tomografía, pero el paciente y lo que necesite lo puede hacer. Mati, ¿y ahí lo acompañan con una nervación también en esos casos o no siempre? Sabes que no tengo experiencia en nervación. Sí, lo que hacemos muchas veces cuando hacemos artrosis 4 esquinas es sí resecamos el interoso posterior, sí nos da mejores resultados y comparativamente no tenemos tantos años haciéndolo, nos va mejor cuando hacemos la resección de 1 centímetro de interoso posterior, pero no hacemos una nervación completa de muñeca. ¿Ustedes hacen? Nosotros normalmente hacemos el interoso posterior siempre, sí, de rutina, sí, y a veces en el servicio Carlos Martínez hace la nervación de todo. Perfectísimo, entonces ya para estar llegando al final de esto, tenemos el doctor Andrés de Guayaquil, que quiere poner un examen en por qué abierto o por qué artroscópico. Andrés, Bueno, aprovechando que tenemos un panel tan heterogéneo, quería aprovechar de traer un caso y ver la opinión de ustedes, ¿no? Entonces, les presento a mi paciente, 32 años, paracaidista de profesión. Y bueno, hemos llegado a la consulta contándonos que hace 9 meses él se cayó de las escaleras y pensó que no era mucho, entonces no acudió al doctor. 2 meses después le sigue doliendo la muñeca, recién se hace ver en un médico general, tampoco es mucho, entonces póngase solamente un rey de muñeca. Le sigue doliendo, entonces recién se hace ver en el hospital de las Fuerzas Armadas y ahí es que dice que tiene una fractura. Y entonces después le manejan de manera conservadora, le sigue doliendo y después resulta que se dan cuenta que el escafoides tiene una fractura, porque ahí fue que le hicieron la rayos X. Entonces, cuando llega con nosotros, 9 meses más tarde, hacemos
vaya completo de imágenes, hacemos la valoración integral y le pedimos también una resonancia. Nos encontramos con esto. Está negrito. Un poquito. ¿Por qué piden resonancia? Y no piden tomografía. Igual, si eso ya se pensaría que estaba asqueroso el polo en la sonografía, no hace falta la resonancia para ver que tiene una alteración de la vacunación. Esta es de las difíciles. Esta es difícil, por artroscopía, abierto, o sea. Entonces, ya que están en team artroscopía y team abierto, me gustaría saber por qué abierto y por qué artroscopía. Bueno, mirá, hay que hablar bien con el paciente de lo que quiere. Yo le hablé. Bueno, hay que decirle que, o sea, la cirugía que vas a poner es una cirugía que necesita un proceso biológico largo y que durante ese tiempo se tiene que cuidar. Porque uno lo que va a pretender es que se puede consolidar. Ahora, se le puede proponer alternativas a eso. O sea, uno puede no encarnizarse con esto en función de, yo no veo acá una universidad de disciplina de ICI. Me gustaría tener esa imagen como para tener una decisión. Yo soy un cambio de la En la radiografía estaba el DC. En la radiografía. En realidad, sí, Más o menos, un poco. no sé, yo creo, no sé, porque si tampoco la tensión a la muñeca, o sea, si vos ves el ángulo entre el semionario y el consonante también, con lo cual yo no creo que tenga un DC muy importante. Y bueno, una opción con este paciente también así es esperar a ver si evoluciona o evoluciona el NAC. Y si no evoluciona el NAC, No quiero esperar más, doctor. Estoy cansado de descanso médico, quiero volver a trabajar. Mi trabajo, mi ¿y vida. le duele? Me duele. Quiero trabajar ya. Bueno, si Ya quiere. me quieren bajar de la unidad, yo soy jefe de mi unidad, necesito trabajar ya. Eso es lo que me dice el paciente en cada control que lo veo. Bueno, yo le doy una chance de que pegue. ¿Cómo? ¿Entras? Sí. No, lo pego. No, esto así solo va a pegar. No, hay que hacer un estímulo biológico, un estímulo mecánico, hay que hacer de todo. El paciente. Y yo, el traumatólogo que lo vio antes de nosotros, Sí. en Se otro lo mando hospital, él. en otro hospital le ofreció artrodesar. Bueno, eso es un ¿Botar de botón. muñeca o solo Sí, le ofrecieron 4 esquinas artrodesar. Bueno, no está mal. Pero ojo, le dijeron artrodesarlo y mandarlo a un escritorio. Las opciones acá son. Paciente joven. 32 años para que diga, entonces le ofrecieron un escritorio. Hay series que a veces sacan el polo directamente. Y no hacen más nada, que sacan el polo. Es medio barato. Es medio, sí, está medio pasado. Sí, está pasado. Está medio pasado, pero bueno, o sea, yo me tengo fe para hacer la posibilidad de vida abierta, es un abordaje anterior, la vida clásica, hay que hacer una buena ventana en la parte sana de la cafoides, para después poner un injerto estructural, rascar, o sea, el polo consonante queda casi vacío, prácticamente vacío, te queda la cáscara del huevo y eso lo rellenás bien impactado con el injerto y no sé si le pongo un tornillo, porque muy probablemente si pongo un tornillo eso explota y a partir de ahí tengo problemas. También te voy a enseñar una clavija y un yeso y bueno, me persigno y Placa le pones. no, muy chico igual. No, tengo la boca todo, es muy chico. Y el injerto que es Sí. Y lo saben tallar. Sí, encastrado, dándole. Como un espigón. Perdón, tallarlo para auditorio porque hay alguien que es muy joven, ¿cierto? Y eso era cuando era blanco y negro, ¿cierto? Eso, un espigón, entonces lo que dice el doctor, le quita todo y pone un espigón para, como cuando uno arma los muebles para que haga la compresión y no necesitaría un tornillo. Te harías así. Exactamente, como vos lo dijiste y como vos lo darías también. Hernán, ¿tú qué opinas? No, ¿Por qué abierto? Y yo creo que hay que trabajar el foco proximal sin duda. Y creo que un injerto estructural, yo al menos en mis manos, la forma de hacerlo es un injerto estructural. Puede ser, sí, tipo FISC para darle altura, no tanta altura, sino hay que darle biología a esto nada más, en realidad no hay que dar otra cosa. El fragmento proximal sabemos que el riesgo de la necrosis está, entonces le aportaría al injerto. No iría por algo vascularizado en un primer tiempo, por ejemplo, dejaría por si falla. Y yo le pregunto a la gente, acá, volviendo a lo que dijimos antes, ¿no? Si el paciente tiene un retardo de consolidación o tiene una salvatrosis de menos de un año de evolución, ¿alguien le pondría un tornillo y nada más? ¿O todos trabajarían
A ver, si no tuviese el polo esclerótico como tiene, capaz que sí. Con la regafeta y el polo esclerótico. Creo Hay que hacer un tiene mecánico ahí para. Lo que tenés a favor es que no tuvo cirugía. Entonces, yo no le pondría injerto, lo haría artroscópico, pondría un tornillo 2,7 anterógrado, conseguiría un estímulo biológico, no creo que tenga tanta deformidad, y lo esperaría que consolide con un solo tornillo y una buena estimulación biológica, que es un debridamiento con un buen curetaje en forma artroscópica. El puntillado seguramente es muy fino, pero hasta no conseguir el puntillado no me iría. Yo quería dos cosas que son importantes. Una, nos lleva 9 meses. Nos lleva 9 meses no por lo que estamos viendo. Si ven en esta resonancia, en la mitad también es estiloides, es un estiloides que está haciendo un snack. O sea, esto nos lleva 9 meses, es un paracaidistas, es lo que dice del ejército activo, o sea, seguro se ha cascado muchísimas veces, golpeado, traducción al cascado, y lleva más tiempo. Y ahí sí yo te digo, la artroscopia hay que hacerla, por varias razones. Una, vamos a valorar todo. 2, vamos a poner el tornillo perfecto, aquí hay que ponerlo perfecto. 3, vamos a colectear ese foco. 4, no vamos a tocar el resto. 5, le voy a quitar pedazos del estiloides también y la voy a liberar. Y 6, voy a hacer mi descompresión. Este paciente es como en el quiembo, por eso hago la descompresión en el quiembo. Esa descompresión va a mejorar esa vascularidad local y ese paciente va a estar consolidado. Y lo mismo, no le pongo injerto. He dicho. Hagamos una cosa, ¿qué les parece? Que la gente se comprometa. Eso, que vote. ¿Quién dice? Sí, No, pero ¿qué? Nosotros también podemos poner nuestra interpretación, Sí, también claro. o sea, todo eso que te vende como que cosa, a ver, también se puede hacer, no es que es exclusivo de la artroscopía. Por eso, veamos cuál es la tendencia. ¿Quién dice abierto? ¿Qué le hace la mano? ¿Quién lo hace abierto? ¿Quién lo hace cerrado? Y el resto no hay no hace nada. Sí, no, porque hace No, Rodrigo, eso también es algo muy antes de tener claro qué hacer, lo va a cambiar. En mi país pusieron un presidente, huevón, y no. La mayoría tampoco, huevón, es que tenga la razón. Nosotros para esta charla que se hizo y preparó Tomás también, hicimos un cuestionario a 80 cirujanos de mano y a todos se les preguntó las artrosis escafoides y el 85% respondió que lo hacían a cielo abierto y lo hacían artroscópicamente solamente, creo que un 10% hacía una técnica combinada y el resto técnica artroscópica. Y cuando se les preguntó por qué optaban por una técnica u otro, algunos decían que lo veían mejor, o se quedaban más tranquilos, o que les servía más el abordaje abierto para poner un injerto estructural. Pero donde más se repetía la respuesta era que todavía no estaban avesados en la técnica y que la curva todavía no era lineal. Entonces, obviamente la artroscopía es algo que es algo genial, para esto creo que va muy bien. Lo que está limitado es en quién lo puede ejecutar en forma correcta. Pero obviamente yo creo que se puede hacer todo por vía artroscópica, pero lo que falta es experiencia nada más. Yo con respecto a eso creo que considero una limitación muy importante mía el no poder pensar en hacer artroscópicamente esto y que es una herramienta que necesito incorporar y que todo lo que está acá necesitaría incorporar. Pero no por eso dejar afuera la técnica abierta, porque es la que te va a salvar cuando las cosas no funcionan, cuando tengas que ir a algún procedimiento más allá. Entonces, creo que esto no es si es artroscópico o es abierto. O sea, el mensaje que dice acá es que tenemos que estar preparados para hacer dos cosas y usarla en el momento que tenemos que hacer. Reconozco que es una limitación importante. ¿Quieren saber entonces en qué concluyó? Pregunte. Ay, por allá Mario está, ¿qué habla? Y con respecto a la fijación, ¿lo harían tornillo anterógrado, retrógrado, Helmer o Macutrack? En este caso no hay ninguna duda que hay que hacerlo de manera anterógrada. ¿Sí? Porque esa es la mejor fijación y la parte más inestable, que es el cuerpo profesional. Y eso vos tenés que tener en cuenta, o sea, cuando vos lo veis ahí, o sea, con cuánto te quedaste de fragmento para ver si tolera las pocas espiras que un tornillo de 2,3 te puede dar. Si no, para explotar ese casquete y dejarlo en peores condiciones, es preferible poner 2 clavijas.
no mesh. Entonces, Sí, tornillo anterógrado lo más fino posible, un solo tornillo, 2,3, 2,4 y roca parcial. Sí, yo sería tipo Herbert, yo en este no te recomendaría una Q-Track porque ellos comprimen mucho y lo que dice aquí mi colega, se te puede estallar el fragmento o se te va a cortar en la consolidación y el problema de la inestabilidad carpiana que ya está, se te va a empeorar. Hola. ¿Por qué no pondrían un injerto vascularizado desde el inicio? O sea, ¿cuál es? yo los injertos vascularizados los uso ante el fracaso de la cirugía de cochera. O sea, y esto está bien en el tratamiento. Yo he visto casos y he tenido casos similares que con una clínica convencional me consolidan. Por lo tanto, nada, me tengo fe por eso. Sí me cuidaría durante mi abordaje de no lesionar el pulmonar cuadrado, porque es de ahí donde voy a sacar el injerto vascularizado. No, acá no llega el injerto de Carlos Aguilar, se usa el injerto vascularizado del detonador. Entonces sí me cuidaría de dejarme esa herramienta para, si esto no funciona, que tiene la chance de no funcionar, ¿no? Durante mi abordaje y bueno, se la arteria, por el detonador, y eso me cuidaría. Eso sí. Y si tendría que ir a hacer un injerto vascularizado a esto después de operado, a él que operó por vía oral, ahí estaría preocupado, porque no sabría si eso realmente. Por eso por artroscopio, porque cuidas todas las arterias, todas las cositas que te gustan. Por tiempo. Dale. El control radiológico fue. ¿Pero qué hiciste? ¿Ya lo vamos a ver? No lo va a dejar sin que vean cómo concluye. Esto fue lo que se hizo. Entonces, equipo, nos regalan por aras del tiempo un último comentario. Sí, ese tornillo tiene un montón de problemas. Sí, no sé si se puede decir marca comercial, pero por conflicto de interés no. Pero nosotros cuando intentamos no poner tornillos que la cabeza sea más grande que el alma. Esos tornillos muchas veces tenés que poner un introductor para hacerlo y ahí, como dice Marcel, vas a apretar el polo proximal y si no, lo que haces es terminar de comerle más hueso. La idea es un tornillo quizás más fino, me parece a mí, y no me llego a dar cuenta cuánto toma el polo proximal. ¿Lo hiciste abierto? Percutáneo. Hizo percutáneo como fluoroscopía. Esa era la idea de traer la discusión al caso porque tenía un reserva de. Acá esto también nos enseña que el escafoide lo que tiene son dos cosas importantes. Una, pensar bien el tratamiento que uno va a elegir específicamente para cada fractura. Y después cómo lo ejecuta uno. Porque por más que uno diga, bueno, le puedo poner un tornillo anterior, la indicación de la anterior está perfecto. Pero vos fíjate en la ejecución, tal vez la orientación del tornillo no es la mejor, la elección del tornillo no es la mejor, y ni hablar del concepto de que este paciente justo tenía 9 meses de evolución y bueno, todo lo que se discutió previamente. Pero como concepto básico, eso es muy importante. El calibre del tornillo, la orientación del tornillo, que no es nada fácil, ¿eh? También hay que hacer la curva de aprendizaje de colocar bien el tornillo anterógrado o retrógrado. Pero bueno, y ahora que lo inmovilizaste en el curso operatorio. Sí. Pero esa era la idea de traer la discusión del caso, porque tenía esa inquietud, ¿no? Pero igual este paciente no se le pudo hacer mayor seguimiento posterior porque ellos regresan a las Fuerzas Armadas, donde el traumatólogo de las Fuerzas Armadas ya le hace seguimiento posterior. Un comentario del auditorio antes Estoy muy de acuerdo contigo que no solamente es el plan, sino la manera de ejecutarlo. Lo que estabas diciendo también antes, que las técnicas que son mínimamente invasivas y la artroscopia, hacerlo percutáneo, sí tiene muchas ventajas siempre y cuando se haga bien. O sea, si uno no es capaz de poner el tornillo bien, necesita abrir para ver qué está cogiendo, entonces es mejor abrir y que quede bien y no quedarse muy mínimamente invasivo y que el tornillo quede en mal lugar. Quería hacer una anotación y es que digamos que hay mucha discusión ahorita acerca de lo que hablaban del injerto, que funciona así, pero una cosa que yo creo que todos estamos de acuerdo es que la longitud del escafoides hay que recuperarlo, porque si no, no va a pegar independientemente de que le pongas injerto o no. Entonces, una de las maneras en las que uno tiene para verificar que sí recuperó la longitud es ver que ese DISI corrige. Entonces, pues uno puede hacer diferentes cosas, como lo de poner el clavo, ¿cierto? Que se llama días del escafoides al grande,
o también poner un clavo radiolunar, por ejemplo, corrigiendo el DISI, de tal manera que uno abra el foco de fracturas y recupere la longitud del escafoides. Yo pienso pues, que definitivamente percutáneo no hubiera sido mi elección, porque por el tiempo que lleva necesita uno reavivar el foco, pero esas cosas técnicas como la longitud también es importante, aparte de la elección del tornillo y de la posición del tornillo. Perfecto. Tenemos otro comentario. Ariel, ¿ustedes ven reducido esa no unión? No, tampoco. No sé si el objetivo fue reducirla. El objetivo fue fijarla in situ y en función de eso ver si eso era el suficiente estímulo biológico como para que consolide. Creo que porque estamos hablando como ningún intento de reducción. Y no sé si eso está tan mal, porque como decíamos antes, tanto DISI no tiene, o sea, porque la radiografía inicial está muy en tensión, y si vos ves el ángulo entre el semilunar y el hueso grande no tiene alteración, con lo cual creo que no fue un intento de reducción, fue un intento de fijación que bueno, o sea, está bien tomado el polo distal de escafoides en su eje, pero acá había que haber orientado el tornillo más en el eje de la fractura, ¿sí? En el eje del polo proximal del escafoides. Entonces, ahí me parece que estuvo y es un error bastante común, porque uno cuando hace esto, la tendencia es entrar por ahí, en esa situación. Y hay que irse un poco más, cuando yo uso una boca para esto, hay que irse un poco más hacia el cuarto compartimento y entrar por ahí, el escafo lunar, o sea, directamente. Si vos no pinchás la porción de cabeza del escafo lunar, no vas a poder ver el tornillo sin miedo, contra ella después de la fajopía, y lo ves. No, coincido que habría que hubiera, en realidad, ¿qué haría yo ahora o qué hubiera hecho? Si estamos ahora en una situación de que esto no consolida, creo que lo que decía Marce, yo creo que hay que ir, digamos, a poner el tornillo en el eje de la fractura, en el eje del hueso, ¿sí? Y la artroscopía nos va a permitir que con ese ABOGA 16 que utilizamos 1 milímetro a través del ligamento escafolunar, poner una clavija, ¿sí? A través del eje de la fractura, ir a la articulación mediocarpiana, hacer un buen debridamiento, ver si la clavija pasa en el eje de la fractura con la artroscopía, no con la fluoroscopía, sino con la artroscopía, recién hacer el fresado y recién ahí retirar el tornillo. Para mí, parte de la cabeza del tornillo la vas a ver cuando vos pones tu óptica por recortar 6R y la rotás un poquito, vas a ver que parte del tornillo de la cabeza está afuera. Ese es el problema para mí de estos tornillos tan grandes de la cabeza. Retiramos el tornillo y después de hacer el debridamiento y ya con el fresado, colocaría un tornillo fino en el eje de la fractura, sin insertos. Ese si no pegó. Si pegó, fantástico. Ya. Y en el caso de si no hubiese escogido esta opción, ¿cuál opción hubiera escogido? Lo que te decía antes, hubiera puesto el tornillo fino por artroscopía con un buen debridamiento y un curetaje del polo proximal. No hubiera puesto injerto y hubiera confiado en Dios y en los artículos en que el polo proximal tenga ese microsangrado que está descrito y que realmente lo vemos. ¿Sí? Siguiente. Agradecemos muchísimo a todo el auditorio, mucho trabajo y un aplauso para todos.